Padre nuestro que estás en los cielos, sea usted alabado, glorificado, bendito y exaltado su santo nombre. En esta tarde le pido perdón por mis pecados y los pecados de nuestro pueblo. Y te suplicamos, Señor, que nos laves, nos limpies, nos redimas de toda maldad. Ahora, oh Padre, te pido la unción de tu Santo Espíritu y la autorización para realizar este video denuncia contra aquel que ha osado, Señor, de levantarse contra tu pueblo, contra tu verdad y contra tu siervo y tus pioneros. Señor mi Dios, danos la expertise y la sabiduría para realizar esta obra y que tu Santo Espíritu acompañe la realización de este video y que muchas personas puedan abrir sus ojos del engaño que se cierne a hurtadillas dentro del adventismo del séptimo día. Alerta a tu pueblo, dales colirio, perdónales sus pecados y devuélveles tu Santo Espíritu. Lo suplico humildemente en el nombre de Jesús, Padre amado. Amén y amén. Y aunque nos parezca mentira, hay una parte en la Biblia que no fue inspirado por Dios, porque Dios no le colocó, ni le dictó a nadie, ni en el corazón del hombre, ni le dio por sueño, por revelación, sino que Dios mismo se tomó el tiempo de él redactar esa parte que hoy lo vamos a leer. Entonces, lo que está haciendo este hombre, que se denomina Miguel Ortiz, pero como hemos visto se llama Roycer Jairito Ortiz, es el uso de la técnica filosófica llamada dialéctica, que busca usar un concepto anteponiéndole su filosofía y de esa manera crear un nuevo concepto o una nueva verdad. Esto es lo que está haciendo él, utilizar un concepto como lo hizo en el video que hablaba del rapto secreto, sobre la salvación en la segunda venida de Cristo, aplicándole un contexto distinto para formar en la mente del adventista o del cristiano la impresión inconsciente de que la segunda venida de Cristo te traerá a ti y a mí la salvación del pecado. Es decir, que vamos a pecar hasta que Cristo venga. Pero esta dialéctica hace que esto parezca en forma disfrazada o que no se asimile en la conciencia. Esta dialéctica hace entonces que la persona no preparada asimile una posverdad que el individuo quiere introducir en la mente de la persona, dándole un nuevo significado a un concepto ya conocido, aplicándole conceptos o argumentos que contradigan al concepto primario, generando así un nuevo concepto, una nueva verdad. Eso es lo que está haciendo ahora Ortiz con el concepto de inspiración. Es por eso que él va a manipular en ese video que él ha hecho el mismo texto que vamos a utilizar para refutarlo. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, donde se nos dice que toda la palabra de Dios es inspirada. Pero para introducir su falso concepto, él utiliza la dialéctica. Toma el concepto de que toda la Biblia es inspirada por Dios y le aplica ahora filosofía y tuerce otros versículos bíblicos para aplicar la dialéctica y atacar al concepto primario de inspiración divina, en que toda la escritura es inspirada. Ataca ese concepto primario para generar un nuevo concepto basado en su filosofía y en la mal interpretación o en el mal uso de los versículos para este provecho, para este hecho, de darle al concepto de inspiración divina un nuevo significado que él le quiere dar. Entonces los adventistas, en vez de estar más preocupados del juicio investigador, del cierre de la puerta de la gracia y de cómo vencer el pecado, están más preocupados de escuchar la dialéctica de este pseudo pastor pentecostal. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. Bienvenidos nuevamente a este canal, su canal Pioneros Adventistas. En esta ocasión voy a tener que romper con mi promesa
pero esta será la última vez. En el video que le hice anteriormente a Miguel Ortiz, o al falso Miguel Ortiz, que realmente se llama Roycer Jairito Ortiz Chuquibal, adventista apóstata, porque toda su vida ha sido adventista igual que su familia, como lo hemos demostrado. Yo prometí que no haría nada más para denunciar a este hombre. Pero creo que el video que hoy anda pululando por internet amerita una respuesta para salvaguardar las almas de aquellos adventistas sinceros y de aquellos pentecostales sinceros. Yo fui 31 años pentecostal y llevo 10 años de adventista del séptimo día, 12 años de adventista, a mucha honra. Aprendí mucho en la iglesia pentecostal, pero muchísimo más en la iglesia adventista, porque la iglesia adventista es la verdadera iglesia, el pueblo de Dios. Y a través de los comentarios que han hecho las personas que han venido a atacarme o a defender lo indefendible, se deja de ver un espíritu ecuménico, en que se nota que el adventista de hoy no entiende la diferencia entre Babilonia y la iglesia adventista, porque la han despojado de su historia. La única iglesia que tiene la verdad en este mundo se llama la iglesia adventista del séptimo día. Y resulta que por esa misma situación es que la iglesia adventista o los adventistas le han abierto la puerta a Miguel Ortiz o al falso Miguel Ortiz, que realmente se llama Roycer Jairito Ortiz Chuquibal. Porque él dijo que la iglesia verdadera y los que tienen la verdad son los adventistas. Pero luego, para defender a este hombre, dice que da lo mismo qué denominación eres. Pero no nos vamos a adentrar en eso. Hoy vamos a ver cómo este falso Miguel Ortiz, o más bien Roycer Jairito, contradice la Biblia y el Espíritu Profecía. Lo que él está haciendo hoy en día es asentar una mentira como una verdad. Y él está acostumbrado a decir mentiras en el marco o en el contexto de algún tema en el cual él puede encubrir esa mentira. ¿Por qué lo hace? No sé. Yo creo que es un demonio el que lo está dirigiendo. Pero los adventistas creen que es un obrero de la hora undécima, que es un ángel, dijo una persona allí, o que estaba iluminado su rostro, comparándolo con Moisés. Atrevidos, contumaces, que se han creído, que vienen a comparar a este hombre con Moisés. Para tener el rostro iluminado hay que pasar tiempo con Dios, en su presencia, sin pecado. Y este hombre no puede tener la cara iluminada, ni su rostro iluminado, porque es mentiroso, miente, dice que se llama de una forma y se llama de otra. Cuenta una historia cuando su historia es otra. Dice que es pentecostal, pero es un adventista apostatado que se fue al mundo evangélico y que ahora encuentra una oportunidad entre los adventistas al ver al adventismo en el suelo. Totalmente ignorante y desconocedor de su historia y de su legado. Se ha atrevido a decir que hay una parte de la Biblia que no es inspirada. De la misma manera que se atrevió en otro tema sobre el rapto, en ese contexto se atrevió a introducir la falsedad de que vamos a pecar hasta que Cristo venga, diciendo que la salvación es cuando Cristo venga. Y la salvación de la Biblia es del pecado. Por lo tanto, aunque te está hablando de rapto secreto, Él te está diciendo en el marco de ese discurso una falsedad como verdad, que es que Cristo nos va a salvar cuando Él venga. Y eso, bíblicamente hablando, es decir que tú y yo vamos a pecar hasta que Cristo venga. Porque la salvación en la Biblia es del pecado. Mateo capítulo 1, 21. Pero ahora ha ido más allá porque ustedes se lo están permitiendo. Y ustedes, pastores y dirigentes de la iglesia adventista, entre comillas, porque adventistas ustedes no son, sino que son infiltrados o tontos útiles. Algunos son infiltrados de ustedes, pero otros son tontos útiles. Como un amigo que me hizo unos videos que ni siquiera lo voy a nombrar porque
¿Para qué le vamos a dar publicación a ese tipo de gente de tan baja clase, de tan poco intelecto y de tan poco espiritualidad? Que para hacer 2 videos tuvieron que mentir y asegurar cosas que yo jamás he dicho en mis videos. Mentirosos. Ni siquiera han chequeado lo que yo he hecho en mi video. Aseguran cosas que yo no he dicho. Me relacionan con Cristian Silva, que yo nunca he tenido ninguna relación con ese hombre. Solo porque no creo en la Trinidad. Lo que estamos viendo es un falso reavivamiento. Y no puede haber un reavivamiento entre trinitarios. ¿Por qué no? Porque es una falsa deidad. La Trinidad no es bíblica. Y ya se nos ha demostrado en muchas oportunidades. Por lo tanto, lo que estamos viviendo es un falso reavivamiento, bajo el poder del espiritismo. Y lo que hace el espiritismo, como el espíritu del anticristo, que es contradecir a Cristo haciéndose pasar por Cristo. Entonces, haciéndose pasar como una atalaya, introduce errores, como él lo hace al tratar de hablarle a los adventistas del rapto secreto, que no sé por qué lo hace, o por qué los adventistas aceptan que les hablen del rapto secreto, si ningún adventista cree en el rapto secreto. Lo que hay que enseñar al adventista es cómo vencer el pecado y cómo atravesar el juicio investigador previo al cierre de la puerta de la gracia. Se les va a pasar el tiempo y no entienden que se va a cerrar la gracia. Y ahí el diablo los tiene entretenidos escuchando temas del rapto secreto, o ahora de que hay una fracción de la Biblia que no es inspirada. Ahora, ¿cuál es el razonamiento de esta iluminaria que nos mandó Dios del cielo, llamado Roycer Miguel Ortiz? Que la fracción de la Biblia que no es inspirada son los 10 mandamientos porque los escribió Dios con su dedo. Dios mismo se inspiró para escribir sus 10 mandamientos. Lo que ocurre es que esta persona, Roycer Jairito Ortiz Chuquival, más conocido por Miguel Ortiz, el pentecostal del séptimo día, no entiende el concepto de inspiración. Inspiración es cuando alguien se inspira, cuando alguien se siente alentado dentro de sí, por su propia mente, a escribir algo. Cuando un poeta escribe, está inspirado. Yo soy chileno, país de poetas. Y cuando Pablo Neruda, que era ateo y comunista, escribía sus poemas, lo hacía inspirado, no por el Espíritu Santo, sino por una inspiración humana. Por lo tanto, Dios también se inspiró al escribir sus 10 mandamientos. Y Él lo hace a través de su Espíritu. El mismo Espíritu que inspiró también a Moisés y a los demás escritores bíblicos. Por lo tanto, estamos frente a un ignorante, y las personas que lo siguen y lo defienden son también ignorantes. Y también son personas que rechazan a los pioneros y a la hermana White. Todos estos ministerios que han apoyado o han publicado o publicitado a Roycer Jairito Ortiz, conocido mundialmente por Miguel Ortiz, son personas que tampoco enseñan a los pioneros y muy poco de la hermana White. Es un espíritu, es una mente. Y repito, Roycer Jairito Ortiz Chuquival, más conocido como Miguel, el pentecostal del séptimo día, siempre ha sido adventista y toda su familia es adventista. Déjense de mentir, porque Dios no puede ser burlado. Él está diciendo allí que hay una fracción de la Biblia que no es inspirada. ¿Cuál? Los 10 mandamientos. Entonces, el adventista ignorante, que estudia poco, que comprende poco, o que tiene poco tiempo para estudiar, no entiende lo que este hombre le está diciendo. Y va a creer a ojos cerrados lo que este hombre le está diciendo. Porque no es capaz de razonar lo que este le está diciendo. Entonces le está diciendo que los 10 mandamientos no son inspirados, porque fueron escritos por Dios. Esa es la gran luminaria que Dios nos envió a los adventistas para sacarnos del error. ¿En serio?
¿Acaso el pueblo adventista no tiene a los pioneros y a la hermana White? ¿Acaso los adventistas no tienen a J.N. Andrews, la mayor mente que ha existido en estos últimos siglos en la humanidad? ¿O al hermano Wilkinson, que hablaba 6 idiomas? 6 idiomas hablaba Benjamin Wilkinson, que escribió el libro La Verdad Triunfante. ¿Podrá saber más este mequetrefe que Jaime White o la hermana White? Entonces los adventistas que siguen a este tipo son nominales adventistas evangélicos y apoyan lo indefendible. Ahora les voy a demostrar que este hombre está contradiciendo las escrituras y también al espíritu de profecía. Es decir, tiene el espíritu del anticristo, el que se opone a Cristo haciéndose pasar por Cristo. Vamos a ver o a comparar lo que él dice con lo que las escrituras y el espíritu de profecía nos habla. Vamos a revisar solamente un versículo y un pasaje de los testimonios, porque no quiero hacer un video largo. Realmente quiero cumplir la promesa de que yo no quiero seguir hablando de ese tipo. Y el que quiera ser engañado y seguirlo, que lo haga. Pero ya fue advertido. Y tu sangre no va a ser demandada de mis manos, sino de aquellos que están engañándote, como Vilca, David Gates y las personas que me hicieron 2 videos en los días anteriores. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Versículo que este hombre está contradiciendo al decir que hay una parte de la Biblia que no fue inspirada. Pero la inspiración divina, a través del gran Pablo, nos dice todo lo contrario. Dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y los 10 mandamientos están dentro de las escrituras. Es más, es la única fracción de la escritura que fue escrita por el mismo Dios y su dedo, que es su Santo Espíritu. En Lucas capítulo 11 nos dice que Jesús echaba fuera demonios por su dedo. Mientras que en Mateo, un versículo hermano nos dice que Cristo echaba demonios por el poder de su Santo Espíritu. Por lo tanto, lo que está haciendo Miguel Ortiz o Royce el Jairito Ortiz Chuquibán es atacar al Espíritu Santo. Esto es espiritismo. Vamos a ver lo que la señora White nos va a decir sobre este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Comentario bíblico 7a por Elena G. de White. Más allá de la comprensión limitada. Quizá hay algunos que piensen que con su juicio limitado son completamente capaces para tomar la palabra de Dios y afirmar cuáles son las palabras inspiradas y cuáles no lo son. Mis hermanos, en el ministerio quiero amonestaros para que salgáis de ese terreno. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No hay ningún hombre finito que viva ahora. No me importa quién es o qué puesto ocupe. Al que Dios haya autorizado a entresacar y escoger en su palabra. Por lo tanto, la hermana White le está dando un sentido al concepto de que una parte es inspirada o no es inspirada. Le está dando un sentido en que ese concepto de inspirado o no inspirado le quita autoridad a la fracción de la Biblia que se cree no ser inspirada. Por lo tanto, lo que está haciendo el diablo a través de este falso Miguel Ortiz es un juego de palabras y que injerta en la mente del adventista ignorante una mentira como una verdad, una blasfemia como algo santo. Entonces le está introduciendo un desprecio hacia los 10 mandamientos diciendo que no son inspirados. Porque ese es el concepto que la hermana White, a través del Espíritu Santo, nos administra. En que decir que una fracción de la Biblia no es inspirada
es rechazarla o desecharla. Puede ser que Ortiz sepa lo que está haciendo o puede ser que no. No me toca a mí juzgar eso. Yo no puedo juzgar las intenciones de las personas. Yo lo que juzgo son los actos de las personas. El por qué lo haga es problema de él y tendrá que dar cuenta al Señor muy pronto, cuando su nombre pase en el juicio investigador. Repito lo que dice la mensajera, profeta de Dios y cofundadora de la Iglesia Adventista. Algo sabía esta señora, ¿no? Quizá hay algunos que piensen que con su juicio limitado son completamente capaces de tomar la palabra de Dios y afirmar cuáles son las palabras inspiradas y cuáles no lo son. Mis hermanos, en el ministerio, quiero amonestaros para que salgáis de ese terreno. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No hay ningún hombre finito que viva ahora. No me importa quién es o qué puesto ocupe. Al que Dios haya autorizado a entresacar y escoger su palabra. Y aunque intentemos razonar en cuanto a nuestro Creador, ¿desde cuándo ha existido? ¿Dónde entró primero el mal en nuestro mundo? Y todas esas cosas podríamos razonar sobre ellas hasta caer desfallecidos y exhaustos con nuestra investigación, y aún habrá más allá un infinito. No podemos abarcar tales temas. Por lo tanto, ¿qué hombre hay que se atreva a tomar la Biblia y decir que esta parte es inspirada y aquella otra no lo es? Preferiría que me arrancaran ambos brazos antes de que jamás hiciera una declaración o impusiera mi juicio sobre la palabra de Dios en cuanto a qué es inspirado y qué no lo es. ¿Cómo sabría el hombre limitado cosa alguna en cuanto a este asunto? Debe tomar la palabra de Dios al pie de la letra, luego apreciarla tal como es, incorporarla en la vida y entretejerla a su carácter. En la palabra de Dios está plenamente revelado todo lo que concierne a la salvación de los hombres. Y si tomamos esa palabra y la comprendemos en la mejor forma en que nos es posible, Dios nos ayudará en su comprensión. Las mentes humanas, sin la ayuda especial del Espíritu Santo de Dios, considerarán que muchas cosas de la Biblia son muy difíciles de comprender, porque les falta esclarecimiento divino. Los hombres no deben ocuparse de la palabra de Dios ensalzando su propia manera de obrar, o su propia voluntad, o sus propias ideas, sino deben ocuparse de ella con un espíritu dócil, humilde y santo. Nunca tratéis de escudriñar las Escrituras, a menos que estéis listos a escuchar, a menos que estéis dispuestos a aprender, a menos que querráis escuchar la palabra de Dios, como si la voz divina os estuviera hablando directamente desde los oráculos vivientes. Nunca permitáis que un hombre mortal juzgue la palabra de Dios o dictamine cuánto de ella es inspirado y cuánto no es inspirado, o que esta porción es más inspirada que algunas otras porciones. Dios le amonesta que se retire de ese terreno. Dios no le ha dado una obra tal para hacer. Mensajes Selectos 13 de 1888. Se necesita toda la eternidad para desplegar las glorias y extraer los preciosos tesoros de la palabra de Dios. No permitáis que hombre alguno venga a vosotros y comience a disecar la palabra de Dios diciendo que es revelación,
qué es inspiración y qué no lo es, sin que lo reprendáis. Decid a todos esos sencillamente que no saben, que no son capaces de comprender las cosas del misterio de Dios. Lo que deseamos es inspirar fe. No deseamos que nadie diga, esto quiero rechazar y esto quiero recibir, sino queremos tener fe implícita en la Biblia en conjunto y tal como es. Os exhortamos a que toméis vuestra Biblia, pero no pongáis una mano sacrílega sobre ella y digáis, esto no es inspirado, sencillamente porque algún otro lo ha dicho. Ni una jota, ni una tilde jamás debe ser sacada de la palabra. No lo hagáis, hermanos. No toquéis el arca. No pongáis vuestra mano sobre ella, sino que Dios la mueva. Él puede hacerlo y procederá de tal manera que logrará nuestra salvación. Queremos que Dios tenga libertad de acción. No queremos que lo traben las ideas del hombre. Conozco algo de la gloria de la vida futura. Una vez, una hermana me escribió para preguntarme si no podía contarle algo acerca de la ciudad de nuestro Dios, además de lo que tenemos en la palabra. Me preguntó si no podía describirle algo de sus diseños. Le escribí que tendría que decirle, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No le dije, usted no puede pintar, usted no puede describir, ni aún la lengua del mártir puede comenzar a presentar descripción alguna de la vida futura. Pero le voy a decir lo que usted puede hacer. Puede proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. Puede morir al yo, puede procurar crecer hacia la perfección del carácter cristiano en Cristo Jesús. Esa es nuestra obra. Pero cuando los hombres comienzan a entremeterse con la palabra de Dios, quiero decirles que no continúen, porque no saben lo que están haciendo. Mensajes Selectos 13 de 1888. El comentario bíblico adventista 7A del Ellen G. White, de segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, versículo que Roycer Jairito Ortiz Chuquibal, más conocido por los adventistas ciegos como Miguel Ortiz, contradice tanto a Pablo, al Espíritu Santo, a Cristo y al Padre. Es decir, las Escrituras, donde se nos declara, toda Escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué parte el amigo Ortiz no entiende que toda la palabra es inspirada por Dios y que los 10 mandamientos están implícitos en esa palabra en Éxodo capítulo 20? Y que la inspiración tiene que ver con aquella idea que nace en nuestro corazón y en nuestra mente de hacer algo, como les narraba yo en el caso de Pablo Neruda, en que sin ser cristiano y sin tener el Espíritu Santo, se inspiraba para crear poesía. Lo que ocurre es que estamos delante de un mequetrefe, de una persona ignorante, con una escolaridad muy limitada, y que dudo que tenga siquiera título de pastor pentecostal. Yo fui pentecostal y sé que el título de pastor pentecostal te lo regalan por hacer simplemente un curso. No comparen el título de pastor pentecostal con los pastores adventistas, quienes tienen que cursar prácticamente una carrera universitaria para tener el título de pastor. Personas mucho más preparadas intelectualmente. El que este hombre diga que es pastor pentecostal, déjenme decirle
Yo que fui 31 años pentecostal, que tengo amigos pastores pentecostales, no es gran cosa. Amen su iglesia adventista. Porque cuando yo conocí la iglesia adventista viniendo del mundo pentecostal, la amé como la niña de los ojos de Cristo. Valórenla. Porque los pioneros y la hermana White dejaron de comer para que usted y yo tengamos la fe que hoy ustedes están rechazando por aceptar a un falso pastor evangélico que siempre ha sido adventista y toda su familia lo es, y que les viene a mentir, diciéndoles que Cristo nos va a salvar cuando venga en su segunda venida del pecado, y que está diciendo ahora que una fracción de la Biblia, es decir, los 10 mandamientos, no son inspirados porque fueron escritos por Dios. Realmente lo que está haciendo, no sé si es por obra satánica o porque realmente es un estúpido, pero está introduciendo una falsedad como una verdad. Y no se debe permitir, como dice la mensajera, a nadie que diga qué parte de la Biblia es inspirada y qué parte de ella no lo es. Ahora sí, señores y señoras, me despido en relación a hacer videos de este hombre. Creo que esto ameritaba, como emergencia que lo es, que le hiciera una respuesta. Pero hasta aquí yo voy a denunciar a este hombre. No seguiré más allá, ni seguiré viendo sus videos. Esto me llegó en Facebook. Si usted quiere seguir siendo engañado, sea engañado. Pero el pueblo adventista tiene a los pioneros y a la hermana White, y tiene pastores muy capaces que te pueden enseñar la verdad. Yo no soy corporativo, yo soy del mundo de sostén propio, porque hasta para eso miente la gente que le sigue a Ortiz dentro del adventismo, diciendo que yo soy pastor corporativo, o que yo le tengo algún grado de envidia. ¿De qué le puedo tener yo envidia a ese hombre, por favor? ¿De qué? Díganme ustedes. Que el Señor les bendiga. Tengan mucho cuidado, porque el diablo está destruyendo el adventismo desde adentro. Y no solamente a través de Ortiz, sino de pseudo ministerios, incluso no trinitarios, que están introduciendo fiestas ceremoniales o están atacando la inspiración de los pioneros. Tengan mucho cuidado y abran sus ojos, porque los tiempos que estamos viviendo son difíciles y peligrosos. Recuerden siempre, Maranata, que Cristo ya viene y está pronto a salir del Santísimo, y la puerta de la gracia se cerrará. Y si para entonces tú o yo continuamos pecando, seremos hallados faltos y nos perderemos. Que el Señor les bendiga. Maranata.